Existen lugares en todo el mundo, carreteras, montañas, lagunas, bosques, en donde suceden cosas extrañas, en donde aparecen extraños seres, en donde se manifiesta también a veces la divinidad. Son sitios cargados de energías, son sitios en donde parece haber portales a otros mundos, a otras realidades, en donde hay espíritus, duendes, en donde se manifiestan los enviados de Dios, los mensajeros, los ángeles. Son sitios que quedan para siempre marcados en las historias de los pueblos, en las leyendas, en los mitos y en los testimonios de las personas que afirman haber estado cerca de estos fenómenos. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los lugares más paranormales de Colombia. Vamos a viajar a las montañas de Santander, en donde dicen hay una cascada que muestra el manto de la Virgen María. Vamos a ir a un lugar, un camino, una carretera colombiana, en donde dicen hay una montaña, de donde sale una roca imposible de destruir, cuya sombra se extiende sobre un cañón inmenso, y le llaman la nariz del diablo. Vamos a conocer estos y muchos otros lugares en este especial de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Existen muchos lugares del mundo en los que supuestamente hay extrañas energías. En Perú, por ejemplo, existe una playa llamada Chilca, en donde la gente observa ovnis todo el tiempo y en donde muchos afirman haber sido contactados por estos seres. En Argentina hay una población llamada Capilla del Monte, llena de casas bonitas, pintorescas. Cerca de allí hay un cerro llamado El Pajarillo, donde se dice también un ovni dejó una marca sobre el suelo, una marca negra. También en Colombia hay un montón de lugares paranormales, pero antes de que hablemos de ellos, hablemos de dos o tres que me parecen muy interesantes en Iberoamérica. Uno de ellos es la famosa casa embrujada de Puerto Montt, en Chile. Es una casa pequeña, hecha de madera, que posee un techo en triángulo, así acanalado, para que cuando caiga el agua escurra. Queda allí en la calle Esperanza, en la calle Esperanza 3335. Escuchemos una noticia que se dio en su momento acerca de esta extraña casa que queda en Puerto Montt, al sur de Chile, en donde dicen pasan cosas increíbles. A través de la oración, esa fue la manera que encontraron dos curas de la ciudad de Puerto Montt, en Chile, para exorcizar una supuesta casa embrujada. Y es que los vecinos del lugar denunciaron que fueron testigos de actividades paranormales ocurridas en esa vivienda. Ante la preocupación, los dueños de la casa llamaron a la policía, quienes inspeccionaron el lugar y según uno de los agentes, esto fue lo que pasó. Estaba entrevistándome con uno de los propietarios cuando cayó una espátula desde el entretecho, como que la atravesó. Y cuando invoqué al diablo así, como tratando de decirle que se retire del lugar, y saliendo del domicilio por la puerta delantera sentí un cuchillo que me rozó la espalda. Y gracias a mí, sí, claro, y como andaba con chaleco antibalas se pudo evitar alguna lesión. Los oficiales salieron atemorizados del inmueble. Este video muestra uno de los espeluznantes momentos grabados por los propietarios de la casa. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Puto el mueble! Pese a la presencia de sacerdotes, los vecinos aseguran que siguen ocurriendo hechos paranormales que ponen los pelos de punta a más de uno. Eventos sucedidos en Chile, eventos sucedidos en Puerto Montt hace ya varios años. Concretamente en el año 2016, policías incluso afirman haber sido atacados por esos espíritus. Y así hay cantidad de casas y lugares paranormales en Colombia, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo. En este podcast vamos a hablar de algunos lugares, los más paranormales de Colombia, pero quería colocarles esta noticia porque a mí me parece impresionante que este lugar, esta casa en Puerto Montt, en Chile, se haya vuelto tan famosa porque incluso los policías, los agentes, estuvieron allí
fueron a ayudar a las personas que vivían allí y afirman haber visto actividad paranormal. ¿Realmente existen seres que están entre nuestro mundo y otro? ¿Realmente hay otras realidades? ¿Y hay lugares en donde estos seres pueden comunicarse o pueden intervenir? ¿Lugares en los que se abren portales? Portales a otras realidades, tal vez paralelas a la nuestra, en donde habitan duendes, espíritus, ángeles. No lo sé, no lo sé. Si ustedes han tenido experiencias similares, escríbanme por favor a mi correo que es aecruzn@yahoo.es o a mis redes sociales. Y ustedes pueden hacer parte de Cruz Escribiente. Ustedes pueden estar aquí. Y hay otros lugares más. Y vamos a empezar a hacer ese recorrido por lugares extraordinarios, esta vez en Colombia. Hablaremos de uno que otro también de otros lugares del mundo con Daniel Tres Palacios. Así que prepárese porque a partir de ese momento iniciamos nuestro viaje al misterio. Bueno, Esteban, lugares paranormales, de eso vamos a hablar, ¿no? Sí, lugares extraños que tienen nombres que evocan leyendas, que evocan mitos y que tal vez usted conoce y que puede vivir incluso cerca de ellos. Y vamos a contar algunas de esas historias que se parecen mucho a las historias de los espantos, pero que estas tienen algo más interesante, que es que hay lugares que se pueden visitar, que uno puede observar, montañas, lagos, también incluso piedras que tienen formas sinuosas, inexplicables y a veces dicen diabólicas. Vea, Daniel, este es un lugar que desde niño a uno le contaban y uno lo veía pasar y uno esperaba llegar a ese punto. En la carretera que va de Bogotá a Girardot, a Melgar, hay una piedra extraña que sale de la montaña y los carros pasan por debajo. Es una piedra que le hemos llamado la nariz del diablo. ¿Se ha escuchado eso? Claro, hasta hecho pito cuando paso por ahí porque mi papá decía cuando íbamos chiquitos hacia Melgar que esa era la ruta donde al ser una carretera tan angosta era de ida y de venida. Por eso se cometía tanto accidente y ahí está el río, es el Sumapaz, me corre si no es el que está ahí. Y eso era, ahí ustedes van hoy en día y ahí está la estatua del Niño Dios y bueno, y hasta la Virgen y todo. Porque es una carretera que si hoy en día causa accidentes, en ese entonces mucho más, porque era la típica carretera en que era de mucha curva, pero en una época donde los carros se recalentaban bastante. Entonces, ¿qué le tocaba al conductor del carro? Pasar las flotas o las mulas como fuera, porque si no se recalentaba usted, era cuando decían, no se puede dejar colgar, porque se le recalienta el carro. Entonces, entonces imagínense una mula, que es más, el problema también era cuando se juntaban dos mulas en esa carretera, casi no cabían. Entonces era de mucho accidente y todavía se mantiene el leviso ahí que dice la nariz del diablo. Y no sé por qué mi papá, pero siempre que íbamos chiquitos y uno oye muchos carros, dicen hay que pitar por ahí cuando uno pasa. No sé si será que uno no pita y entonces el diablo será, dice, no me saludó, tome su accidente más adelante, no sé. Pero claro, es una nariz o una montaña o una curva muy, muy, muy famosa, pero una carretera que dejó muchos accidentes y que hoy lo sigue teniendo porque hoy ya al ser de una sola vía, porque usted solo pasa por la nariz del diablo, cuando va hacia Melgar de regreso ya pasa por un túnel, pues ya los carros corren más, porque ya es lo que llaman la famosa doble calzada, unos van por el túnel, otros. Entonces ahora hay más accidentes, seguramente por la velocidad ya de los carros en ese sector, pero claro, un lugar muy conocido. Cuando usted pasa ya lo que es el Boquerón, Chinauta, toda esa parte y va a llegar a Melgar, prácticamente usted pasa la nariz del diablo y unos minuticos más adelante ya está pisando Melgar. Bueno, la leyenda dice lo siguiente: cuando los ingenieros estaban construyendo esta carretera, había allí una peña gigante que además era adorada por los antiguos indígenas de la zona. Entonces todavía la nariz del diablo cuando se estaba haciendo la carretera. Qué fotos tan impresionantes, muy chéveres los que están buscando fotos. Yo no había visto esas fotos, mira una. Sí. Álvala. Chévere. La carretera Girardot como era. Gracias a Alba Salcedo Caldas que envió esas fotografías de la nariz del diablo. También a Edgar. Pero ahora necesitamos fotografías del
Paredón de los Mártires. Ahí ya enviaron la primera, Jefferson Rojas. Creo. Sí, señor, ahí lo voy a retweet. Paredón de los Mártires, muchas gracias, Jefferson. Ahí están los huecos del fusilamiento. El Paredón de los Mártires en Tunja. Las psicofonías, grabar personas ahí diciendo, ahí me mataron. Dicen que en esa zona, en ese lugar, no solo mataron a estas personas, sino que ahí los españoles fusilaron a mucha gente. Y por eso hicieron ese parque. Y solo quedó ese pedacito de muro con los huequitos de las balas y la metralla. Bueno, muy bien. Bueno, Esteban, otro lugar. Nos vamos al departamento de Santander. Allá, Santander todavía está dividido en provincias, como otros departamentos de Colombia. Y tenemos, por ejemplo, la provincia de García Rovira, una provincia donde está Málaga, Santander. Son muchas montañas, hace frío, tal vez usted es de esa zona o sus padres. En un pueblito muy bonito que se llama San Andrés, hay una laguna que se llama la Laguna de Ortices. Esa laguna es bastante extraña. Solo hay 3 lagunas naturales en América del Sur en ese tipo de clima cálido que existen, no existen más de esa forma, como está colocada esa laguna entre las montañas, la Laguna de Ortices. Y la historia que tiene la laguna es aún más extraña. Se llama de Ortices porque dicen los pobladores que hace unos años llegó una muchacha joven que se llamaba Juana Ortiz con su esposo y ahí vivieron en el pueblo, armaron un ranchito, que la señora era muy rara y que estaba rodeada de hechicería y que la gente no la quería porque era como medio bruja. Un día Juana apareció ahogada en la laguna. Nadie sabe si la mataron y la ahogaron porque creían que era bruja o si ella fue hasta allá y se sacrificó y se lanzó a un pozo. Desde entonces le llaman la Laguna de los Ortices o de Ortices por Juana Ortiz. Pero lo raro viene aquí. Durante muchos años decían que la laguna había quedado maldita por la muerte de Juana y que veían bebés de oro flotando y que veían también muñecos de oro flotando y animales de oro, figuras. Y que cuando la gente ambiciosa iba a coger esos tunjos, esos objetos de oro, nadaba y se iba metiendo, y cuando llegaba a tratar de tocarlos, algo los jalaba y los mataba. Lo cierto es que sí ha muerto gente allí, hoy en día es un lugar turístico, pero sí hay registros de que hay gente que haya muerto, tal vez por su ambición, tal vez buscando los tesoros, tal vez simplemente porque les da un calambre. Pero para ellos, para los habitantes de San Andrés, la Laguna de Ortices está encantada y para los antiguos habitantes está maldita. Y no solo veían figuras de oro, dicen ellos que a veces veían la silueta de la mujer, de Juana, y a veces escuchaban los gritos y los aullidos de dolor de este espanto que vivía en ese lugar. ¿Qué otro lugar, Esteban? Vamos otra vez a Tunja. Tunja tiene una gran cantidad y la mayoría no son muy conocidos. Tal vez usted es de Tunja y tampoco lo conoce. Durante mucho tiempo los españoles que vivieron ahí, 300 años, hay un cerro que queda encima de la ciudad y ese cerro los españoles le decían el Cerro del Ahorcado. ¿Por qué? O el Cerro de la Horca. Porque cada vez que querían castigar a un indígena, a un muisca, cada vez que querían castigar a un criollo o un mismo español que estaba en contra del rey, lo arrastraban hasta allí, era la costumbre. Allá había un cadalso, lo subían en unas piedras, le colocaban la horca sobre el cuello
y le jalaban los pies y lo subían hasta que moría. Ahí lo ahorcaban. Sin embargo, eso no es lo nefasto y lo perturbador. Lo nefasto y perturbador o extraño es que en ese lugar hay unas extrañas formaciones de piedra, 2 círculos que todavía no sabemos qué son. Arqueólogos han intentado investigar qué son esos 2 círculos gigantes y todavía no sabemos para qué servían y por qué están ahí. Ese lugar lo llaman los cojines del Saque, los cojines del Saque en Tunja. Dicen que en ese lugar miraban las estrellas, observaban el universo, pero hay textos medievales no, textos de la colonia que nos cuentan que allí hacían sacrificios de sangre, mataban personas, algunos grupos humanos que son desconocidos y que llaman los Herrera, otros dicen que los muiscas también mataban personas ahí. Durante la colonia decían que en ese lugar se escuchaban gritos y aullidos en los cojines del Saque y que a veces esas piedras circulares que están ahí se llenaban como de una especie de líquido encima que nadie ha podido explicar. Un lugar extraordinario, un lugar enigmático que está en Tunja, los cojines del Saque. Fotografías de este lugar en Tunja. ¿Otro lugar en Tunja entonces? Sí, señor. Llevamos 2 lugares de Tunja. Bueno, chévere, porque son lugares no tan comunes, ¿no, Esteban? De los que ha nombrado. Esa es la idea, como traer cosas nuevas. Este es nuestro país, nos debemos nosotros a nosotros mismos y tenemos muchas cosas acá por conocer todavía. Los cojines del Saque o del Diablo, dice Jefferson Rojas. También le dicen del diablo porque decían que sonaba por la noche los pies y las pisadas del demonio. Ahí está la fotografía, muchas gracias. ¿Qué otro lugar, Esteban? Hay un pueblito que se llama Páramo Santander. Páramo Santander es de clima caliente, por decir que es el único páramo caliente de Colombia. Y es muy raro. Este pueblito queda muy cerca a San Gil. De ahí usted puede, de San Gil, coger un carro y en media hora lo llevan a Páramo. Es un pueblo colonial. Tiene 2 cosas que son impresionantes. Vamos a empezar por la primera. Hay una cueva que pasa por debajo del pueblo. Usted se puede meter, yo me he metido ahí, llega a una cueva que es gigante, parece uno en una película, se mete y la cueva va por debajo de la iglesia, por debajo de las casas, va por debajo de las plazas, del mercado, de las tiendas. Se llama la Cueva del Indio. Mientras usted se mete a la cueva está llena de murciélagos y después hay un río subterráneo y al final usted tiene que lanzarse y caer como de 2 pisos de altura y nadar. La leyenda dice que esa cueva se llama la Cueva del Indio porque a veces sale un indio, un indígena, y la gente lo ve y sale corriendo y se vuelve a meter. Y cuando entran a buscarlo ya no está. Y dicen que tal vez en el fondo de la cueva, porque tiene muchas galerías, todavía esté escondido un grupo indígena que no quiere salir a la superficie y que vive todavía ahí en el fondo. Esa cueva usted la puede visitar allá en Páramo Santander y se llama así la Cueva del Indio también porque dicen que los indios que salen los ven vestidos de oro y cuando los ven ellos se dan cuenta y salen corriendo y se meten a la cueva. Dicen muchos pobladores que los han visto todavía. Es una leyenda y un mito. Otra cosa que tiene Páramo muy extraña es que cuando usted está ahí camina un poquito lejos del casco urbano y se va metiendo por un camino. Imagine usted árboles, un camino de piedra. Después va bajando y hay una quebrada y una fuente de agua. Y dicen que en esa zona un día vieron como una mujer de blanco que flotaba y la identifican como la Virgen. Y hoy en día mucha gente va a ver la Virgen de Páramo Santander. Mucha, cuando digo mucha es mucha gente. Si pueden, pues suban fotos con el numeral de esta noche. La Virgen de Páramo Santander.
La Virgen del Páramo Santander, envían fotografía a John Calderón. Entonces, ¿de qué lugares hemos hablado, Esteban? Un repaso. Hemos hablado de Tunja, del Paredón de los Héroes y de los Cojines del Saque o del Diablo. Y la Nariz del Diablo. El primero, la Nariz del Diablo, y ahora hablamos de la Cueva del Indio y también hablamos de la Virgen del Páramo Santander. Y la Laguna de los Ortices en San Andrés, Santander. Varios lugares. ¿Más lugares? Sí, señor, nos vamos a Bogotá, vea. A Bogotá. Sí, aquí hay zonas, aunque la gente no crea, que hay zonas que tienen una historia, una leyenda y que además todavía sigue vigente. En la localidad de Ciudad Bolívar, que surgió hasta hace unos 60 años, en esos cerros del sur de Bogotá, hay un cerro muy alto, un cerro que a la gente le encanta ir el Viernes Santo, y van en romería, y se llena de gente, tal vez usted ha ido, que me está escuchando, y llevan cruces, y el cerro es muy extraño, Daniel, porque es un cerro pelado, y hay un árbol gigante, pero un árbol gigantesco que está arriba. Ese árbol le tenían miedo. La historia dice lo siguiente: en 1938, cuando empezó a llegar la gente a Ciudad Bolívar, Candelaria la Nueva, Arborizadora Alta, Arborizadora Baja, toda esa zona del Meissen, la gente vivía ahí con muchos problemas, con muchas necesidades, pero salió adelante. Y vivía una mujer que tenía a su esposo, se llamaba Ernestina, y su esposo se levantaba por las mañanas diciendo que algo sentía, que se sentía atacado por algo paranormal. Ernestina no le creía y pensaba que estaba loco, y un día ese señor le mostró los brazos y los tenía todos rayados y decía que el demonio lo estaba atacando. Ella no le hizo caso y el señor murió. Ahogada del dolor, Ernestina subió hasta esa montaña, ahí al cerro en Ciudad Bolívar, vio el árbol y se ahorcó y se mató. Desde entonces le llaman el palo del ahorcado. Suban fotos porque es impresionante el palo del ahorcado en Ciudad Bolívar. Y las historias que vienen son más interesantes. Por muchos años la gente no iba a ese lugar porque sentía miedo. Y algunos decían que en la noche veían la sombra de una mujer colgada. Y que cuando se acercaban ya no estaba. Era el fantasma de Ernestina que estaba penando por no haber ayudado a su esposo que sufría ataques del demonio. Después, un cura en los años 80 hizo una misa campal y un exorcismo al árbol, y desde entonces todos los Viernes Santos la gente va y llena el cerro de plegarias y de oraciones, el palo del ahorcado en Ciudad Bolívar. Bueno, muy interesante estos lugares de Esteban esta noche. Más lugares. Hay un pueblo de Santander que se llama Gambita. Gambita es un pueblo muy bonito, de gente sencilla, de gente querida, como en casi todo nuestro país, en todo nuestro país. Y ahí en Gambita hay algo muy extraño. A 10 kilómetros del casco urbano, uno va por un camino lleno de pasto y árboles, y hay una montaña pequeña y de ahí se descuelga un río. Y se forma algo muy extraño. La vereda se llama Chinatá, de los antiguos guanes, de los indígenas que vivían allá. La zona es conocida como La Colorada, y el río que cae de la montaña se llama Quebrada Negra. La caída de agua es de casi 500 metros, de medio kilómetro de alto, y el agua tiene una forma muy rara, porque se va por las peñas hacia los lados y parece la forma de una mujer que tiene un chal blanco. Durante la colonia, algunas personas, los españoles, decían que iban caminando por la zona en sus caballos y escuchaban cantos, pero que eran cantos muy bellos, cantos como si fueran de ángeles, y cuando llegaban veían la caída del agua. ¿Y sabe qué forma tiene esa caída? Tiene forma de una mujer, y de una mujer que es mágica. Los indígenas decían que ahí vivía una diosa. Los curas en algún momento fueron y bendicieron ese lugar y le llaman hoy en día el manto de la Virgen. Busquen el manto de la Virgen de Gambita y mucha gente va y dice que a veces ven una mujer de blanco que se pierde en las montañas porque es todavía una diosa que vive en ese lugar, una diosa de la naturaleza, aunque para muchos es la Virgen María. El manto de la Virgen
en Gambita, Santander. Esos lugares paranormales de los cuales nos ha hablado Esteban Cruz la noche de hoy. Pero dijo que le restaban otros lugares, ¿como cuáles? Sí, señor, vea, hay un pueblito que se llama La Paz en Santander. Es un pueblito frío. Usted va por Vélez, si quiere visitarlo, llega a Vélez y ahí coge una busetica. Y ahí pasa por uno que se llama Chipatá y bueno, allá llega a La Paz. Caminando de La Paz, más o menos unas 2 horas, subiendo una montaña, está uno de los lugares más extraños y misteriosos. Ya había una fotografía que había puesto alguien esta noche en el Twitter de la Mega. Haga de cuenta, usted va por la montaña y de pronto se abre un hueco inmenso y gigante. Haga de cuenta como si se hubiera desfondado la tierra. Un hoyo impresionante, casi no se puede ver el fondo. Las paredes son abismos. Yo he ido 2 veces, se llama el Hoyo del Aire. El Hoyo del Aire queda allá en La Paz, Santander. Y es un hueco gigante, gigante. Ya había ido un señor que se llamaba Manuel Ancísar, un gran investigador. Fue parte de lo que llamó la peregrinación alfa, aquí en el siglo XIX, un colombiano. Y él describió que adentro había algo muy extraño. ¿Y qué es lo extraño que hay adentro? Adentro parece que hay una cueva. Muy pocos se han atrevido a bajar. Y se encuentran unos pájaros que se llaman guácharos que no tienen visión. Son pájaros ciegos que se mueven por ecolocalización como también lo hacen los murciélagos. Increíblemente, alguien intentó hacer hace unos 40 años un ascensor para bajar turistas. Un ascensor de metal. Pero algo extraño sucedió. Dicen que todos los que se involucraron en ese proyecto empezaron a enfermarse de cáncer, empezaron a tener problemas, se quebraron, como si tuviesen una maldición. Y antes de eso, ya en el siglo XIX, se decía que abajo habían ruidos extraños, que habían ruidos terribles, como si alguien arrastrara cosas y a veces aullidos. La gente decía que abajo del hoyo que queda allá en La Paz, Santander, vivía algo que no era de este mundo. Y entonces bajaron a un cura amarrado a la cintura con una soga, y el cura hizo una misa y desde entonces no se escuchan los gritos. Pero también dicen que todos los que intentan bajar terminan mal en la vida. Suban fotos porque es impresionante el Hoyo del Aire allá en La Paz, Santander. Ahí está la fotografía, gracias José Martínez. El Hoyo del Aire. El Hoyo del Aire. Muy bien, ¿qué otro lugar? Bueno, este es el último que les voy a contar, que es muy interesante, que es algo que no es de Colombia, es el otro lugar del mundo, pero es tan impresionante que vale la pena contarlo y conocerlo. Hay un país en África que se llama Tanzania. Ese país donde viene el famoso monstruo. Exacto, allá ven un monstruo, el Mokele Mbembe, por esa zona. Y allá en Tanzania tiene frontera ese país con otro que se llama Kenia, donde hay un montón de safaris y también están los famosos hipopótamos, las jirafas, los elefantes. Pues bien, esa zona se llama el Valle del Rift y hay un lugar que era conocido desde el tiempo de los egipcios. Los egipcios viajaban hasta allá solo para conseguir unas sales especiales que hay en un lago. Imagínense un lago grande, tiene casi 800 kilómetros ese lago. O sea, 800 kilómetros no, perdón, 800 metros de profundidad. Es un lago realmente impresionante. Tiene aguas de color rojo. Nadie sabía de qué color, porque eran rojas, hay un montón de mitos, pero hoy sabemos que es por unas algas que hay en ese lago. Ese lago es especial, le llaman el lago Natrón, que queda en Tanzania. Y lo especial que tiene el lago Natrón es que cuando un animal se para ahí y muere, se petrifica, se fosiliza, no, se vuelve una momia, se seca.
y queda una momia. Entonces lo que tiene ese lago es impresionante porque tiene pájaros. Haga de cuenta, se para un pájaro ahí, si se para una avestruz, se muere y queda como una estatua. Va una vaca y queda parada como una estatua. Y hay miles de fotos misteriosas sobre animales muertos que quedan ahí momificados naturalmente como si fueran estatuas. Y es impresionante lo del lago Natrón en África. Su nombre, Natrón, es como le llamaban los egipcios a las sales para momificar los cadáveres y viajaban hasta allá para conseguirlas. Por eso está conectado con la vida y con la muerte. Es el lago que supuestamente congela la muerte. Es el lago que buscaban donde se podía parar la putrefacción y con sus aguas y con sus sales se podía congelar en algún momento a los muertos. Por ahora seguimos con Esteban, más lugares. En el Urabá colombiano, en el Urabá que tenemos, porque también hay una zona que es de Panamá, la zona antioqueña hay un pueblito que se llama Dabeiba, es un pueblo muy bonito. Y entre Dabeiba y la carretera que va al mar era zona roja. Dicen los militares que cada curva mataban un soldado, ahí mataron a más de 300 soldados en los últimos 30 años, fue terrible. Las masacres de esta zona fueron horrendas, pero hay un sector que se llama el Cañón de la Llorona. Es el último bosque seco que queda en Colombia casi intacto. En el fondo hay un río y ese río va sobre unas piedras de mármol blanco. Es un espectáculo, es hermoso. No se podía entrar porque en esa zona había un montón de guerrilla y después paramilitares, porque ese cañón sirve para conectarse con el nudo de Paramillo y también con el océano. Lo interesante es que se llama el Cañón de la Llorona porque cuando los españoles llegaron a esta zona vivía una gran cantidad de indígenas y les decían que habían demonios que vivían ahí, demonios que gritaban y que hacían alaridos tremendos. Los españoles lo compararon con la Llorona y entonces dijeron, aquí vive la Llorona, y hay un montón de textos de ellos que decían que cuando cruzaban la zona la escuchaban llorar y gritar. Todavía la gente que vive ahí dice que se escuchan aullidos en la noche, que son tantos que ni siquiera les ponen atención. Hoy en día todavía es un mito, pero no sabemos qué es lo que grita en el fondo de ese cañón, que llamamos todavía en los libros de historia y en los mapas el Cañón de la Llorona. Veo mucha gente en Twitter hasta ahora conectada con todo lo que dice Esteban de estos lugares paranormales. El Cañón de la Llorona. Gracias, Juan Lozano. ¿Cuántos lugares le quedan para la noche de hoy? Tenemos colombianos 2 y por ahí hay unos interesantes del mundo, otros 2. Ya regresamos con Esteban porque se apropió de esta hora y de la siguiente un poco más. Ya estamos de regreso. August 22nd, 1985, Irene Miguel Tertulio. Sister Millie, Margaret, Van, Tony, Ida, Dominic, Nair, Scat, Elvira, and Joe. Wife of William, mother Mary, and grandmother Liz and Billy. Este es el cartel paranormal de La Mega.
RCN felicita a Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, ganadora del premio Simón Bolívar de Periodismo en la categoría Mejor Entrevista de Radio por su trabajo Memoria y Verdad. 2 miradas distintas sobre el conflicto colombiano. ¿Qué decirle a las víctimas de Bojayá? Fuimos. Y llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Siempre guardo estos minutos para expresar todo lo que siento, todo lo que vivo, para tratar de comunicarme con ustedes, para conectarme con ustedes, para dar un mensaje que tiene que ver con todos los que nos gustan estas historias, que tienen que ver con el misterio, con la posibilidad de que existan otras realidades, como estos lugares que vemos hoy, estos lugares desde la nariz del diablo hasta los pueblos donde aparecen vírgenes, hasta las lagunas encantadas, historias que he recogido durante años, pero pues aquí lo importante no es lo que hace uno, sino lo que hacemos entre todos. Liberarnos de ese yugo moderno que nos pone encima la sociedad, que nos dice cómo tenemos que ser. A veces nos quedamos en la rutina, siempre nos levantamos a la misma hora, salimos a trabajar, hacemos lo mismo y volvemos a dormir. Parecemos maquinitas, parecemos robots y después sentimos ese enorme vacío que queda en nuestro corazón y nos damos cuenta que tal vez estamos perdiendo el tiempo porque avanzamos y vamos envejeciendo y vemos morir a nuestros padres, vemos morir a incluso familiares y seguimos haciendo siempre lo mismo. Y no cumplimos nuestros sueños. Los postergamos, los alargamos, los dejamos como un faro lejano allá entre un océano inmenso, inabarcable, como un punto de luz, allá como una estrella que nunca vamos a poder alcanzar, un lucero sobre el firmamento, en medio de la noche. ¿Saben por qué le llaman estrellas de cine? Es un sistema que se creó en los Estados Unidos, el Star System, para que la gente fuera a cine, para que pudiera verlos, para que pudieran ver ahí de frente a Brad Pitt, para que pudieran ver de frente en la gran pantalla a Johnny Depp, para que pudieran ver ahí al frente en la pantalla a Marilyn Monroe y no pudieran hablar con ella. Porque las estrellas se pueden ver, pero no se pueden tocar. Y yo sí le quiero decir algo a todos ustedes. Ustedes sí pueden alcanzar las estrellas. Usted sí puede coger esas estrellas entre las manos y hacerlas realidad si son sus sueños. A veces somos nosotros mismos los que nos desviamos, los que ponemos los obstáculos, los que no avanzamos, los que nos alejamos. A veces escogemos el camino difícil. A mí me ha tocado eso muchas veces. A veces uno no cree que se merece las cosas. A veces uno no cree que se merece lo que le pasa. Que lo llaman a usted, le dicen, vea, le vamos a dar un trabajo buenísimo. No. Vea, le llegó una herencia. No. Vea, es que queremos cambiarle su trabajo por uno con más dinero y va a tener más tiempo. Y usted dice, no me lo merezco, y siguen lo mismo. Y sigue haciendo lo mismo. Y sigue repitiendo lo mismo. Porque cree que no se merece el mundo. Usted se lo merece. Usted se merece el mundo. Usted se merece cumplir sus sueños. A veces ponemos primero los sueños de los demás. Los sueños de los demás primero. Mi hijo quiere una PlayStation 5. Bueno, voy a trabajar y se lo voy a dar. Eso es bonito porque también uno debe ser generoso y dar. No debe ser egoísta. Yo doy todo el tiempo. Pero también debe aprender a recibir. Y a veces nosotros decimos, no me lo merezco. A veces nos traen un regalo y decimos, no, pero ¿por qué me regalan esto a mí? No me gusta que me den regalos grandes, no me gusta que me entreguen esto, no me lo merezco. Y evitamos eso, y evitamos esos momentos en que otras personas nos pueden dar. Tal vez porque nos sentimos malos, nos sentimos vulnerables también, nos sentimos comprometidos, o tal vez porque no nos queremos lo suficiente y no nos creemos dignos. Y eso tenemos que mejorarlo, porque si usted quiere conseguir sus sueños, como puede hacerlo cualquier persona, simplemente tiene que aceptar del mundo, aceptar del universo, aceptar esos regalos, aceptar eso que nos entregan día a día. Y bueno, les digo eso, acepten lo bonito
Acepten las cosas bonitas que les llegan. Acéptenlo y agradézcanlo. Agradézcanlo al mundo, agradézcanlo a las personas. Ya no digan, no, no quiero. No, gracias, no. Si alguien le ofrece algo y usted lo quiere, diga de una vez que sí, dígale que muchas gracias, agradézcalo, vívalo. Y así también busque lo que usted quiere. Y seguramente lo va a tener, porque solo tenemos una vida. Solo tenemos una vida. Ojalá existiera la vida en el más allá. Yo quiero que exista esa vida. Por eso hay un montón de podcasts en los que yo cuento historias y les cuento también a ustedes esas personas que han estado y han vivido SMs, experiencias cercanas a la muerte. Y porque quiero que eso exista. Mi sueño es que eso exista. Pero por ahora tenemos esta. Y tenemos que aprovecharla. Estamos vivos. Es un milagro. Y tenemos que hacer lo que queramos. Tenemos que conseguir lo que queramos. Yo, por ejemplo, quiero ir a Egipto. Y voy a ir con ustedes. Ya lo decidí. Y vamos a ir juntos. Dentro de poco voy a colocar el itinerario, los valores y todo. Y bueno, lo pueden buscar en mis redes sociales que son @cruzescriente. Yo quiero que este canal crezca. Dentro de poco también vamos a empezar a hacer videos para que nos puedan ver con los entrevistados, con los que cuentan sus testimonios. Y nada, a ustedes muchas gracias de todo corazón. De todo corazón. Pueden seguirme, ya les dije, en todas las redes. Soy @cruzescriente. Tengo un libro que les puede interesar, Expedientes X Colombia. Si les gustan los fenómenos paranormales, Expedientes X Colombia, lo consiguen en cualquier librería del país. Y por internet hay una página que se llama Busca Libre, ahí lo consiguen, es casi gratis. A ustedes, estén donde estén, de todo corazón, como siempre les digo, les deseo lo mejor. Luchen por sus sueños, reciban, acepten el amor de los demás. Acepten y den, sean generosos. Y reciban también con las manos abiertas. Las estrellas se pueden alcanzar, no podemos tocarlas porque nos quemaríamos, pero cuando las vemos allí sobre un pozo de agua, podemos meter las manos en el agua y observar cómo su luz atraviesa nuestros dedos y en ese momento están en nuestras manos y usted puede conseguir sus sueños. Mi nombre es Esteban Cruz Niño y yo a usted lo quiero mucho.